¿Hay esperanza para alguien como yo? Esa es la pregunta que responde la lectura de hoy. Y la vamos a encontrar en el libro de Ezequiel, capítulo 33, versículos del 10 al 20. Leo para ustedes en Nueva Versión Internacional. Hijo de hombre, di a los israelitas, ustedes dicen, nuestras rebeliones y nuestros pecados pesan sobre nosotros y nos estamos consumiendo en vida. ¿Cómo podremos vivir? Diles, tan cierto como que yo vivo, afirma el Señor y Dios, que no me alegro con la muerte del malvado, sino que se convierta de su mala conducta y viva. Conviértete, pueblo de Israel, conviértete de tu conducta perversa. ¿Por qué habrás de morir? Tú, hijo de hombre, di a los hijos de tu pueblo, al justo no lo salvará su justicia el día en que desobedezca, y la maldad del impío no les será motivo de tropiezo si se convierte. Si el justo desobedece, no se podrá salvar por su justicia anterior. Si yo le digo al justo, vivirás, pero él confía en su propia justicia y hace lo malo, no se tomará en cuenta su justicia, sino que morirá por causa de la maldad que cometió. En cambio, si le digo al malvado, morirás, pero luego él se convierte de su pecado y actúa con justicia y rectitud, y devuelve lo que tomó en prenda, y restituye lo que robó, y obedece los estatutos de vida, sin cometer ninguna iniquidad, ciertamente vivirá y no morirá. No se tomarán en cuenta contra él todos los pecados que antes cometió, y vivirá por haber actuado con justicia y rectitud. Los hijos de tu pueblo dicen, el Señor es injusto. En realidad, son ellos los injustos. Si el justo se aparta de su justicia y hace lo malo, morirá a causa de ello. Y si el malvado deja de hacer lo malo y actúa con justicia y rectitud, vivirá. Sin embargo, ustedes siguen diciendo, el Señor es injusto, pero yo, israelitas, los juzgaré a cada uno de ustedes según su conducta. Durante años, aproximadamente unos 12 años desde que el pueblo fue desterrado de Judá hacia Babilonia, durante todos estos años Dios había puesto a Ezequiel sobre la muralla como un vigilante, como un centinela, para tocar la alarma, para advertir al pueblo de las graves consecuencias de su mala conducta. Y Ezequiel fue un mensajero fiel, transmitió fielmente el mensaje del Señor. Así que una y otra vez el pueblo escuchó palabras muy duras, palabras muy difíciles. Por ejemplo, escucharon lo que Dios decía a través de Ezequiel diciendo, yo estoy contra ti. Qué duro es escuchar eso de parte de Dios. Yo estoy contra ti. Ejecutaré mi juicio, derramaré mi ira, mi ojo no perdonará. Caerán a espada. El juicio fue el tema dominante durante buena parte del ministerio de Ezequiel. Y por eso podemos entender la reacción del pueblo, de los israelitas, cuando llegamos en el versículo 10 de la lectura de hoy. Ellos dijeron, nuestras rebeliones y nuestros pecados pesan sobre nosotros. Por culpa de ellos nos estamos consumiendo. En otras versiones dice, por culpa de ellos nos estamos pudriendo en vida. ¿Cómo podremos seguir viviendo? Esta ya no es la voz de un pueblo orgulloso. Esta es la voz de personas que finalmente han comprendido la gravedad de su pecado. ¿Tú en algún momento has considerado que tu pecado es grave delante de Dios? ¿Has considerado que tu conducta, tu mala conducta, ha ofendido a Dios? Quizá alguien hoy piensa, pues yo he fallado demasiadas veces. Fallé como padre, he fallado como esposo, he desperdiciado años de mi vida en algún vicio. ¿Todavía hay esperanza para alguien como yo?
La respuesta de Dios en el versículo 11 es muy clara. Él dice, tan cierto como que yo vivo, tan cierto como que yo vivo. Con esta afirmación, Dios quiere que su pueblo tenga absoluta certeza. Todo aquel que se acerca a Él y hace esta pregunta, ¿hay esperanza para alguien como yo? Debe tener absoluta certeza de lo que Dios responde. No me complazco, sigue diciendo el texto bíblico, no me complazco en la muerte del malvado, sino que me complazco en que él cambie de conducta y viva. Dios que es perfectamente santo, Dios que aborrece el pecado, Dios que juzga con justicia, ese Dios también se complace en mostrar misericordia al pecador que se arrepiente y se vuelve a Él. Siglos después, Dios confirmó ese llamado enviando a su propio Hijo. Jesús comenzó su ministerio con una invitación muy parecida. Arrepiéntanse porque el reino de los cielos está cerca. Pero Jesús hizo algo que ningún profeta podía hacer. Él cargó sobre sí mismo el juicio que nosotros merecíamos para ofrecernos su misericordia y su perdón. Este llamado sigue vigente. Vuélvanse y vivan. Algunos podrían pensar que la misericordia de Dios significa que el pecado finalmente no es tan grave. Es decir, si Dios perdona los pecados, pues es porque no es tan grave. Pero Ezequiel nos demuestra que el pecado es tan serio que merece el juicio de Dios. Y hablar del juicio de Dios, decía el autor de Hebreos, terrible cosa es caer en las manos del Dios viviente. Pero precisamente porque el pecado es tan grave, resulta tan maravillosa la misericordia que Dios ofrece al pecador. El mismo Dios que anuncia el juicio por la rebelión, también llama al pecador a volver a Él. La pregunta del versículo 11 deja ver el corazón amoroso y misericordioso del Señor. Dice al final del versículo 11, ¿por qué habrás de morir? Esta es una pregunta retórica. Significa, no hay razón para morir. No hay razón para hundirse en la desesperación, en la culpa por el pecado. ¿Por qué habrás de morir? No es una pregunta fría, es una invitación de parte de Dios para que volvamos a Él y nos reconciliemos con Él. El juicio nunca ha sido un capricho de Dios. Su mayor deseo siempre ha sido y será que el pecador se vuelva a Él y viva. Por eso mandó a su Hijo. Quizá hoy llegaste aquí pensando, pues para mí ya es demasiado tarde. He pecado demasiado, he pecado mucho contra Dios. Dios ya no puede recibirme y no puede perdonarme. Si esa es tu pregunta, escucha nuevamente la respuesta de Dios. No es una respuesta mía, no es una respuesta de una iglesia, es la respuesta del Dios viviente en labios del profeta Ezequiel. Tan cierto como que yo vivo, no me complazco en la muerte del malvado, sino en que cambie su conducta y viva. Esa es la respuesta de Dios a tu pregunta o a la pregunta, ¿hay esperanza para alguien como yo? Dios mismo responde y dice, vuélvanse y vivan. Y el Evangelio nos muestra cómo esta invitación fue posible. Jesucristo murió y resucitó para que todo aquel que se arrepiente y cree en Él tenga vida. Te invito a que oremos. Padre Santo, reconocemos que tú condenas y mandas tu juicio contra el pecado, pero que también extiendes la invitación para que nos volvamos a ti. Hoy venimos delante de ti, Señor, rindiendo nuestro corazón, pidiendo que tú perdones nuestro pecado y que tú nos des un nuevo corazón. Que el Espíritu Santo nos renueve, que tu Espíritu Santo nos guíe, que tu palabra nos alumbre
y que cada día, Señor, podamos vivir una vida rendida a ti. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amigos, muchas gracias por escucharnos hoy. Nos vemos mañana para otro devocional. Que tengas un extraordinario día y que Dios te bendiga.